Bueno, mis hermanos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga. Están muy lejos, háganse tantito más para acá. No se puede, ¿verdad? Pero bueno, así lejecitos, espero que me escuchen todos bien. Como siempre es un placer para mí el poder estar aquí. Es un honor y una responsabilidad estar en este púlpito en esta tarde. Y bueno, pues yo quisiera que me acompañaran para poder orar y poner en manos de Dios este mensaje que pueda ser de bendición para todos ustedes que están aquí y para todos aquellos hermanos y amigos que nos están escuchando a través de las redes sociales. Vamos a inclinar nuestros rostros, mis hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Señor, gracias por el privilegio que tú me das de poder estar aquí en esta tarde. Te pido que tú me puedas usar, Señor, como un instrumento tuyo, que pueda entregar un mensaje que tú quieras para entregar a tu pueblo, que pueda ser un mensaje de bendición. Te pido que tú prepares los corazones de mis hermanos y de nuestros amigos y que pueda ser este mensaje, Señor, de bendición en sus vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dicen que había dos ranitas. Había una ranita que era optimista y había una ranita que era pesimista. Y casualmente las dos cayeron en unas tinajas que contenían leche. Y la pesimista, cuando ve que está cayendo en la leche, dice: ¿sabes qué? Me voy a ahogar. Esto está muy difícil, está muy espeso, las paredes de la tina están muy lisas, me voy a asfixiar y no voy a poder respirar. Y efectivamente, la ranita no puede salir, se empieza hasta a poner toda nerviosa, ve que no puede respirar y se muere. Por otro lado, tenemos a la ranita optimista, que igual que la ranita pesimista tampoco sabía qué hacer, pero dice: algo tengo que hacer. Y se empieza a mover por todos lados y dije: algo hago, tengo que hacer rápido para poder salir de aquí. Y se empezó a agitar tan fuerte que la leche la empezó a convertir en mantequilla. Y cuando lo convierte en mantequilla, pues ya se pone más espeso y sale arriba de la mantequilla y puede respirar. Y sale de la tinaja. Esto nos quiere decir, hermanos, que las personas que tienen o quienes tienen una actitud positiva tienen más posibilidades de poder salir adelante. Es importante que nosotros, aun cuando creamos o como hijos de Dios que pensemos que es muy difícil la situación, tengamos que hacer algo. Porque al final de cuentas tenemos que confiar en que Dios es el que nos va a dar la victoria en cualquier situación que nosotros estemos pasando. Esto es como cuando estás en el esgrima, ¿no? No en este caso, Guito, otro ejemplo. Pero ya ves que a veces pasa que no te sabes la respuesta, ¿no? Y ves que corre el segundero y va segundo 10 y segundo 20 y todo el mundo dice: di algo de perdido, algo, lo primero que se te ocurra, a lo mejor chance y de esas le pegas, ¿no? Y cuando uno no contesta, de plano todo el mundo dice: ay, hubieras dicho algo, ¿no? Entonces, siempre, mis hermanos, tenemos que hacer algo. Aunque veamos que no sabemos qué hacer, aunque no veamos dirección en lo que tenemos que hacer, es importante que nos movamos, que no nos quedemos en esta situación que estamos pasando. Ahora yo le voy a preguntar, ¿quién aquí ha pasado por alguna adversidad? Todos, muchos. ¿O quién no ha pasado por alguna adversidad en su vida? Le tengo dos noticias en esta noche. Una buena y una mala. La mala es que todos nosotros aquí, o todos aquellos que nos están escuchando, vamos a pasar por situaciones de adversidad en nuestras vidas. Y muchas veces creemos que porque ya somos hijos de Dios o porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón, todos nuestros problemas se van a terminar. Pero déjame decirte, yo quisiera decirte que sí, que eso es cierto, pero no lo es. Y lamentablemente o afortunadamente todos vamos a pasar por adversidades en nuestras vidas. Algunos de nosotros vamos a pasar por problemas económicos, algunos de nosotros vamos a pasar por problemas matrimoniales, por problemas laborales, algunos de nosotros vamos a pasar por alguna enfermedad, por problemas de estrés. Alguien que haya pasado por todos esos, que diga: bueno, ¿sabes que yo ya pasé por todos esos? ¿Sí? Un exorcismo necesita ya la hermana, ¿no? De todo hemos pasado, ¿no? Y tenemos que ver que la vida es como un viaje en barco, en donde a veces vamos a estar viajando en mares tranquilos, en lugares donde estamos disfrutando del viaje, pero a veces durante este viaje vamos a estar
o vamos a estar viajando en tormentas, o cuando vayan a venir vientos en contra, que van a empezar a levantar esas olas en contra de nuestra barca, ¿sí? Y ya el viaje se empieza a hacer ya no tan placentero como lo teníamos pensado. La buena noticia que tengo el día de hoy para ustedes está en 1 Corintios 10:13. Yo lo tengo en la versión Dios habla hoy, no sé si ustedes la tengan por ahí. En 1 Corintios 10:13, y es un versículo que muchos conocemos y que a veces lo leemos así de pasadita, pero yo quisiera que en esta noche no simplemente lo veamos de pasadita, sino que ustedes, si están pasando en estos momentos por alguna adversidad, que lo puedan tomar, que se puedan aferrar a esta promesa que Dios te está hablando en esta noche. En la versión Dios habla hoy, dice ahí: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejaré sufrir pruebas más duras de las que no podréis soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ellas para que puedan soportarla. Esta es una promesa, mi hermano, que yo les digo: tómenla, agárrense de esta palabra de Dios. Por cualquier situación que ustedes están pasando, tenemos que saber que Dios no nos va a poner algo que no podamos soportar, ¿sí? Y así mismo Él nos va a dar esa salida. Dicen que la adversidad es la forma más eficaz de Dios para profundizar nuestra fe y compromiso en Él. Y yo lo he mencionado aquí en algunas ocasiones que yo recuerdo cuando era niño, siempre era muy temeroso. Tenía miedo de todo. Tenía miedo de la oscuridad. Tenía miedo a quedarme solo. Tenía miedo, siempre era como la ranita pesimista, ¿no? Conseguía trabajo y mi miedo era siempre que me fueran a correr. O iba y compraba un carro y siempre tenía miedo de que ese carro se fuera a descomponer. Entonces siempre vivía con ese temor que a lo mejor no era necesario, pero siempre como que estaba angustiado de cierta manera o me daba miedo, ¿no? Y yo no sé si mi papá lo notaba de alguna manera, pero siempre me decía él: tienes que aprender a crecer ante el castigo. Y esa era una frase típica de él: aprende a crecerte al castigo. Y es por eso yo que en esta noche, el mensaje de esta noche lo he titulado Creciéndote al castigo, ¿sí? Y recuerdo que yo le decía a mi papá: oye, ¿sabes qué, papá? Ya los zapatos que traigo ya tienen así como que agujeritos ahí debajo, ¿no? Ya como que piso un chicle y ya sé que hasta de qué sabor es. Necesito que me compre zapatos, ¿no? Para ir a la escuela. Pero a mi papá nunca le ganabas una, ¿no? Y él te decía: ay, de esos 2, 3 agujeritos, eso no es nada. Dice: cuando yo iba a la escuela, yo iba descalzo. Acuérdate, hijito, que tienes que crecerte ante el castigo. Ya me mandaba bien psicologiado, ¿no? Y le decía: bueno, pues sí, a lo mejor sí tienes razón, pues él iba descalzo, pues ya estos zapatos todavía aguantan tantito, ¿no? Y luego ya pasaba el tiempo y le decía: oye, papá, fíjate que necesito dinero para pagar la escuela, porque pues, si no, ¿cómo le voy a hacer? Ay, hijito, eso no es nada. Cuando yo estaba joven, yo tenía que trabajar y solo me pagaba la escuela. ¿Cómo que dame dinero para la escuela? Acuérdate que tienes que aprender a crecerte ante el castigo. Y, ay, pues sí, yo creo que sí, ¿no? Pues ya me ponía a trabajar y a pagarme la escuela. Y así cada cosa que yo le decía algo, siempre me la regresaba con la misma, ¿no? Y nunca me ayudaba, siempre me decía: acuérdate que tienes que crecer ante el castigo. Y ya decía yo: bueno, este señor, de verdad que o es todo un gurú de las lecciones de vida, o de plano es bien irresponsable, porque pues nunca hace nada, ¿no? Y todavía hasta el tiempo de hoy digo: bueno, ¿será cierto que así es las cosas, o de plano no? O de plano sí le valía, ¿no? Pero cuando yo doy un vistazo atrás a todo lo que pasaba y a todas las adversidades que me tocó pasar y que tuve que enfrentar, y con esa cosa de que dices: bueno, pues es normal, ¿no? Cuando pasa uno por más adversidades es cuando más fuerte te haces. Y digo: ¿sabes qué? El viejito no estaba tan mal, porque yo siento que a pesar de ser ese niño que era bien tímido por todo, he aprendido a crecerme ante el castigo. Y ahora veo las cosas de una manera diferente, y bueno, sobre todo porque tengo ya a Dios en mi corazón. Y siento que bueno, no estaba, como que no estaba tan mal, ¿no? Y a veces, esto ya es otro tema, pero a veces eso nos pasa con nuestros hijos, ¿no? Que
pasamos muchas necesidades o muchas situaciones nosotros que cuando crecen nuestros hijos queremos darle todo y queremos decirle, ay, pues para que no pase lo que yo pasaba, ¿no? Pero al contrario, eso en vez de ayudarlos y salvarles algo, los hace más débiles de alguna manera. Así que cuando tu hijo te pida algo, y le tienes que crecerte el castigo, ¿no? Porque al final algo va a aprender, ¿no? Porque la vida a veces no es tan suavecita como muchos podemos creer, ¿no? Así que tenemos que estar preparados para esas cosas. En estos tiempos estamos pasando momentos de pandemia, momentos que nunca hemos pasado. Y esto, quieras o no, nos empieza a afectar, ¿no? A lo mejor muchos de nosotros pensamos en un principio que esto era algo que iba a durar solo unas cuantas semanas. Algunos de nosotros dijimos, no, ¿sabes qué? Más de 2 meses esto ya no va a pasar. Pero ya como que ya está durando mucho, ¿no? Como que dice uno, oye, ya casi 7 meses o 8 meses y ya como que se empieza a hacer pesado esto. Al principio como que era emocionante, vas y te pones una mascarita y todo, ¿no? Pero ahora ya, el otro día fuimos ayer precisamente fuimos a un centro comercial, a unos outlets. Primera vez que dijo mi esposa, te voy a comprar algo, ¿no? Oye, todas las tiendas que queríamos entrar, con fila para entrar, una filota para entrar a cada una de ellas, ¿no? Al final no entramos a ninguna, estuvimos ahí como 10 minutos y con la misma nos regresamos. Pero como que esto, oye, ¿sabes qué? Esto como que ya no me está gustando, ¿no? Ya como que no es vida. Y quieras o no, esto se está convirtiendo como en una prueba de resistencia. Como que ya te está afectando, a algunos les está afectado laboralmente, a algunos les ha afectado económicamente, en sus negocios, ¿sí? Sus matrimonios. Se dice que se ha incrementado la violencia intrafamiliar, el uso de estupefacientes, las depresiones. Y todo eso, ¿cómo es que nosotros vamos a poder sobrevivir o cómo lo vamos a sobrellevar? Y en esta noche yo les quiero hablar acerca de un concepto que se llama la resiliencia. Siempre que lo digo resiliencia se me traba, así que si cuando estoy diciendo algo y me equivoco, ya saben que me refiero a la resiliencia, ya ves. ¿Sí? Es difícil pronunciarlo, es más difícil llevarlo a cabo, pero bueno. Este concepto de resiliencia era usado, se empezó a utilizar en el siglo XIX. ¿Algunos han escuchado este concepto? ¿Lo han escuchado? Se empezó a utilizar en el siglo XIX, en la época industrial, en el ramo de la física, en donde algunos materiales eran sometidos a unas pruebas o a una fuerte presión, y estos materiales tenían la capacidad de volver a su estado original. Para que me entiendan más fácil, es como si esos muebles de ahora que hay de foam, ¿sí? Que tú te acuestas y tiene toda tu forma cuando estás sobre él, pero cuando al momento que tú te levantas, ese colchón tiene la capacidad de volver a su estado original. A esta cuestión se le llama límite elástico y es la fuerza máxima que se aplica a un objeto sin que sufra deformaciones permanentes. Ahora, entre más nosotros empezamos a aplicar una fuerza a cierto material y no se deforma, la resiliencia de este material va aumentando. Ahora, esto pasa mucho con nosotros, con los hombres o con las personas, en donde de ahí se atrae ese concepto para usarlo en cuanto a las personas que siempre le están apachurrando o le aplican una fuerte presión o están pasando por ciertas adversidades, y estas personas tienen cierta capacidad para volver a su estado original. Hay una doctora que, en los 70 ya lo empiezan a utilizar este concepto de resiliencia en la psicología. Y hay una doctora muy buena, ella se llama Rosa Argentina Rivas, y ella explica un concepto acerca de lo que es la resiliencia. Ella dice, la resiliencia es confrontar los problemas, sobreponerte a ellos, crecer de la experiencia y al final convertirte en una mejor persona. La capacidad de resistencia que posee un individuo para mantenerse firmes en aquellas situaciones complejas. Y muchos conceptos de estos de resiliencia se notó mucho en personas que habían pasado en los campos de concentración nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial. Personas que a pesar de las presiones que tenían, de las torturas, de las situaciones que estaban viviendo, pudieron adaptarse nuevamente al mundo que estaban viviendo. Y algunas características que tienen las personas que son resilientes son perseverancia,
constancia, tenacidad, actitud positiva. Y todas estas características que tienen les van a ayudar a permitir avanzar en contra de la corriente. ¿Sí? Ciertas características: perseverancia, constancia, tenacidad y actitud positiva. Se lo voy a traducir al griego, como decía el pastor. ¿Cuál era la palabra? Ajolotarse. No se ajolote. Bueno, traducido al griego, básicamente esto de la resiliencia también tiene su traducción al griego, me la ganó el pastor, pero quiere decir que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿sí? Y normalmente vemos que, o no sé si ustedes conocen a personas que le ha pasado de todo en esta vida, le ha pasado de todo y siguen adelante y siguen adelante. Y normalmente esas personas que han pasado tantas adversidades son las que son más resilientes. Y a lo mejor tú me vas a decir: oye, ¿sabes qué? Hoy si yo les pregunto, ¿quién es aquí resiliente y quién no? Y algunos van a decir: no, pues yo sí, porque a mí me ha tocado de todo en esta feria. Y otros decir: no, ¿sabes qué? Yo no, yo creo que si a mí me pasa algo, hasta ahí quedo, ¿no? Y quiero decirte que todos los que estamos aquí, todas las personas somos resilientes, de alguna manera o de otra. A lo mejor tú dices: ¿sabes qué? Es que yo no tengo tenacidad, yo no tengo constancia, yo no tengo esa actitud positiva, ¿sí? Pero estudios han hecho, dicen que una persona resiliente no nace, una persona resiliente se va haciendo a través de todas estas adversidades que están pasando. Charles Stanley dice: no suframos en vano. Si por alguna razón vamos a pasar nosotros por alguna adversidad, por lo menos tenemos que aprender algo bueno de eso. Y muchas veces yo le decía: vamos a pasar por adversidades, a veces es bueno, a veces afortunadamente o desafortunadamente, pero cada vez que nosotros estamos pasando por alguna adversidad, tenemos que sacar algo bueno de todo esto y no sufrir simplemente por sufrir. Dice que Dios muestra su fidelidad cuando nosotros lo buscamos. Cuando estás pasando por una adversidad y ya te falló tu esposa, cuando estás pasando una adversidad, te falló tu esposo, o te fallaron los hermanos de la iglesia, o te falló tu jefe, o te fallaron tus mejores amigos, recuerda, mi hermano, que Dios siempre va a estar ahí. Cuando nosotros pasamos un momento de adversidad, es cuando sale a flote la fidelidad de Dios. Así que ya saben, mis hermanos, antes de buscar a cualquier otra persona, busquemos primeramente a Dios, y más adelante vamos a estar hablando acerca de eso. Déjenme les pregunto en esta tarde: ¿quién ha tenido un mal día en su vida? Un día que dices tú: este día lo recuerdo como un antes y un después en mi vida. Este día ha sido el peor día de mi vida. Y un día creo que me tocó predicar y di un ejemplo de un día que fue, yo creo, el peor día de mi vida. Y no se me olvida, y ese marcó un antes y un después. No sé si alguien de aquí haya pasado un día así terrible, ¿sí? O a lo mejor ahorita mencionaba el pastor del caso de la hermana Chacón, tal vez el día de hoy es un día difícil para ella. Es un día que a lo mejor va a marcar su vida como un antes y un después. Estamos pasando esta situación de adversidad. Y quiero decirles que en esta noche, cuando estés pasando en tu vida por un día que tú dices: este es el peor día de mi vida, quiero que te acuerdes de una persona que te voy a hablar el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Job 1 y vamos a ver del 1 al 3. Job 1 del 1 al 3. Y creo que todos conocemos la historia de Job. ¿Y quién era Job? Dice que hubo un hombre en tierra de Uz, un varón llamado Job, y vean cómo era Job. Este hombre era perfecto, este hombre era recto, Job era temeroso de Dios y era apartado del mal. Ya casi no existen personas como Job, ¿sí? Y a Job le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y vean todo lo que tenía Job. Su hacienda era de 7,000 ovejas, tenía 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ese era Job, mis hermanos. Era como el Jeff Bezos de estos tiempos. Era, imagínate, el más grande de todos los orientales. Tenía su dinerito, respetado, un hombre recto, un hombre perfecto ante Dios.
Pero también los que aman a Dios, también los que son rectos, también los que tienen su dinerito guardado, también ellos tienen un día malo en su vida. Y el día malo llegó para Job también. En Job 1:14 llegó ese día para él. Y dice que vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínate, a Job dijo: ¿Qué? ¿Qué pasó eso? Y dice que cuando aún estaba hablando, vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y vean poco a poco cómo en un solo día, en cuestión de minutos, el mundo de Job se empieza a derrumbar. Todavía ese estaba hablando. Imagínate, no había pasado ni un minuto, ya llegó el otro más. Y dice: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento del otro lado del desierto, más o menos, ¿sí? Y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínense qué día para Job. Cuando él tal vez se jactaba o tal vez estaba orgulloso de decir: mira todo lo que he logrado. Tengo mis camellos, tengo mis ovejas, tengo un montón de criados, tengo 10 hijos. En un solo día todo se le acabó. ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Pero lo que hizo Job, dice: entonces Job se levantó y se rasgó su manto y se rasuró la cabeza, más o menos así como yo. Y se postró en tierra, ¿y qué hizo? Adoró. Y aquí hay una canción que canta, a veces Ligia la canta y dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y qué hizo Job? Seguramente, pues imagínate si fuera uno de nosotros y dijera: es que esto es culpa de la iglesia, esto es culpa de Dios, es que Dios no me quiere, es culpa de los hermanos. ¿O sabes qué? Ahora sí que me cayó la mala suerte, tan pronto conocí a Dios, ahora que me estaba portando bien, ahora que soy recto de corazón, ahora que quiero ser un hombre siguiendo los pasos de Dios, me pasa todo esto. ¿Sabes que no vuelvo a la iglesia? Pero ¿cómo reaccionó Job? Dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y puede decir uno: qué bárbaro, pobre Job. ¿Sí? Dije, bueno, de perdido no le pasó nada a él. ¿Cómo no se llevó a la esposa, no? Dicen. Pero esto no era todo. En Job 2:7 todavía faltaba más para agregarle más a la vida de Job. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Eso, mi hermano, es tener un día difícil. Si usted está pasando por un día difícil, que dice: ya no puedo más, me corrieron del trabajo, no tengo comida, ¿qué voy a hacer? Mi esposa me dejó. ¿Sí? Dele gracias a Dios, mi hermano. Esto es un día malo, esto es tener un día malo. Entonces, cuando esté pasando por esa situación, acuérdese de Job. Aún así, Job siempre mantuvo su integridad. Yo quiero mencionar 4 puntos, rapidito, esperemos que estemos en tiempo, sí. 4 puntos de cómo podemos nosotros ser más resilientes, cómo podemos enfrentar nosotros mejor las adversidades, según el manual de mi papá, así que se lo voy a dar en esta noche. No es de mi papá, pero bueno.
Una persona resiliente, lo primero que tiene que hacer es tener comunicación. Una persona resiliente tiene que expresar y tiene que comunicar lo que siente. No puede dejar las cosas guardadas de lo que le está pasando, ¿sí? No puede llevar sus cargas solo. Mateo 11:28 en la Nueva Versión Internacional dice la palabra de Dios: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Una persona que tiene que ser resiliente tiene que comunicar los problemas que está pasando, tiene que comunicar sus adversidades. Y hay un versículo que me gusta en Salmo 55:22 en la Nueva Traducción Viviente. Ojalá lo puedan tener ahí. En Salmo 52:22. Y vean este versículo y también lléveselo como promesa. Dice: entrégale tus cargas al Señor. Si alguno de ustedes está pasando en esta noche o en este mes o esta semana por alguna adversidad o algún problema, agarre este versículo y dígale: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti y no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Dios va a cuidar de ti. No importa cuál es la situación que estés pasando, no importa cuál es la adversidad que estés pasando, Dios va a cuidar de ti. Y Él dice: Él no te dejará caer. Tenemos que tener esa seguridad de lo que Él nos está diciendo en esta noche. No importa cuál sea esa adversidad, Él va a cuidar de mí y Él no me va a dejar caer. Pero tenemos que comunicarlo, tenemos que buscar la palabra de Dios, porque el problema cuando nosotros queremos llevar las cargas por nosotros mismos y cuando vemos que ya no podemos con esa carga, nuestra fe se empieza a debilitar y no queremos o no debemos de llegar a ese punto. Es importante que aprendamos a aligerar nuestras cargas. Ahora, muchos de nosotros cuando recién llegamos a los caminos de Dios, pues venimos con una vida toda revuelta, ¿no? Una vida toda enredada y que a veces tratamos de caminar bajo los pasos de Dios, ¿no? Bajo los preceptos de Dios. Y es por eso que es importante cuando lleguemos a una iglesia que busquemos consejos de hermanos que sean maduros en la fe. Porque a veces queremos hacer las cosas bien y empezamos a recaer por cierta situación, o a lo mejor busco consejo con un hermano que también le gustaba el traguito y voy y le platico mi situación y dice: bueno, vente, vamos a tomarnos un traguito, y ahí platicamos de tu situación y al final acaban los dos tirados en el piso, ¿sí? Por eso es importante que cada vez que nosotros busquemos consejo, busquemos hermanos que sean maduros en la fe. La consejería cristiana es muy importante entre el pueblo de Dios y por eso siempre a veces mencionamos al ministerio de Recovery, ¿no? Donde tienes que, ellos te pueden ayudar en cualquier situación que estás pasando. La consejería cristiana es importante porque ofrece una vía para que las personas puedan expresar sus pensamientos, expresar sus emociones y preocupaciones, ¿no? Yo la vez pasada comentaba que a veces entre hombres es más difícil que nosotros podamos expresar nuestras emociones o comunicarlo con algún hermano, ¿no? Pero por eso es importante que busquemos a alguien que podemos confiar y comunicarle nuestros problemas. Y sobre todo la consejería cristiana, mi hermano, es importante porque es esa medicina o tomar esa medicina de Dios y ponerla en esa herida por la que estamos pasando, ¿sí? Así que busquemos la consejería, busquemos ayuda y sobre todo busquemos la ayuda de Dios. Punto número 2, tenemos que tomar decisiones. Cuando estamos pasando por una situación difícil en nuestra vida, no nos podemos quedar como la ranita pesimista y decir: ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Tenemos que hacer algo, aunque no sepamos qué es lo que vamos a hacer, pero tenemos que ser como esa ranita optimista. Ahora, tenemos que tomar decisiones que sean con sabiduría y con inteligencia, no simplemente tomar decisiones por tomarlas. En Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, y suyo es el consejo y la inteligencia. Por eso es importante, mi hermano, cuando busquemos o vamos a planear hacer algo, siempre tomamos la guía de la palabra de Dios. ¿Qué pasa si vas al médico y te dicen: pues mire, resulta que esa bolita que usted tenía o que le encontramos ahí es cáncer? Ahí es cuando dice uno: híjole, hoy empiezo a tener un día malo.
¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando esas olas empiecen a golpear en nuestro barco? ¿Cómo reaccionamos nosotros como hijos de Dios? Y solamente tenemos dos opciones. O dices tú, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, ahora sí me tocó, pues ni modo, pues es que en mi casa todos tenían cáncer y pues lo más seguro es que yo también iba a tener cáncer y pues así nos tocaba morir. Y dejas que se hunda tu barco y tú con él. O la otra es decir, ¿sabes qué? Ahora soy un hijo de Dios, soy una nueva criatura, he roto con todo lo anterior de mi familia y empiezo a asir las velas y a agarrar las amarras y a darle para adelante. Pero es cuestión de actitud, es cuestión de lo que tú quieres hacer. O te hundes con el barco, o aprovechas el viento en contra y te volteas y le das para el otro lado, ¿sí? Tú decides si vas a ver la adversidad como un obstáculo o si vas a ver la adversidad como una oportunidad para que tú puedas crecer y madurar espiritualmente. Así que la decisión está en nosotros. Salmos 119, 133. Nunca había llegado a un versículo tan alto, pero bueno. Salmos 119, 133 en la Nueva Traducción Viviente dice: guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Y me encanta este versículo, ¿sí? Guía mis pasos conforme a tu palabra. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando no sepamos para dónde ir, cuando estemos en un lugar oscuro, cuando no veamos la salida allá en la final del túnel, busquemos la palabra de Dios porque es la lumbrera a nuestro camino, ¿sí? Es nuestra lámpara a nuestros pies para que no tropecemos y es la que nos va a dar la salida. Punto número 3. Cuando estamos pasando por una adversidad y para poder ser más resilientes, tenemos que aprender y a crecer de esa prueba que estamos viviendo. Romanos 8:28 nos dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Igualmente, a veces son versículos que, sí, ya lo conozco, me lo sé de memoria y ya lo tengo ahí, pero a veces no nos detenemos a agarrarnos de esa promesa o no nos detenemos a poder tomar esa palabra que Dios nos quiere decir. Cuando las olas empiezan a golpear por nuestra barca, ¿sí? Tenemos que confiar en Dios. La clave es confiar en Dios. Porque nadie te conoce mejor que Él y Él te va a dar las herramientas necesarias para que tú puedas salir adelante de esa adversidad que estás pasando. Aunque al principio sabemos que es doloroso pasar por una prueba, al final del día recuerda que detrás de ese dolor existe un propósito. Y que detrás de ese propósito está Dios. Así que tenemos que confiar en Él y entender cuál es el propósito de Dios para nosotros a través de esa adversidad. En Salmo 138:8, en la Nueva Versión Internacional, dice la palabra de Dios: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. No abandones la obra de tus manos. Y a veces las mismas adversidades, a veces las mismas pruebas nos ayudan a desviarnos por donde creíamos que íbamos para poder regresar a donde el propósito de Dios o el propósito que Dios tiene para nosotros. Tenemos que aprender y a crecer de nuestras experiencias, porque a veces somos como hermanos que nos gusta dar consejería, ¿no? Y a veces hasta cosas que ni nos están preguntando, pero dice que vamos a dar consejería y a veces vamos nomás para ver qué pasa, ¿no? Pero es importante. Porque es bueno la consejería, les digo, es importante, pero cuando uno pasa por una situación, ya como que le cambia la consejería, ¿no? Dice, pues a mí me gustaba dar consejería, pero ahora que yo soy el que estoy pasando la adversidad, como que ya también mi fe se me está acabando. Y esto mismo, digo, y no es algo nuevo, sino que esto mismo también le pasó a Job. Y si vemos ahí en Job 4:3, dice aquí, ¿quién era Job antes? Dice aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza y no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Mi hermano, cuando nosotros pasamos por una situación, Dios nos está preparando para servirle y poder ayudar a otros.
Porque no es lo mismo dar consejería cuando tú no has pasado por una situación similar que la otra persona, porque normalmente van a ser palabras los que estás haciendo, lo que estás diciendo. Pero cuando tú has pasado exactamente por lo mismo que esa persona está pasando, en vez de ser palabras, tú lo estás sintiendo. Y esa persona se identifica contigo y tú te identificas con él y empiezas a compartirles realmente lo que Dios ha hecho en tu vida. Y es por eso que Dios te da esa autoridad después de haber pasado por esa adversidad, para que tú puedas más adelante compartir esa experiencia. Y punto número, bueno, ya no voy por cuestiones de tiempo, no voy a ver cómo terminó Job, pero básicamente Dios le restauró todo al doble. Si luego lo quieren ver en sus casas, en Job 42, del 12 al 17, básicamente, si él tenía 500 camellos, Dios le dio 1000, todo se lo multiplicó. ¿Sí? Entonces es importante confiar en Dios. Y quiero tocar un último punto, en donde una persona resiliente debe de tener autoestima. Y muchas veces nuestros propios padres son los que nos empiezan a decir cosas, o algunos nos dicen, es que eres un bueno para nada, es que nunca vas a salir adelante, es que nunca la vas a hacer, ¿sí? Y desde niños nuestra autoestima se empieza a afectar de alguna manera. O tal vez no nuestros padres, a veces hasta que llegas al matrimonio y tu esposo te dice, es que no sirves para nada, es que nunca has hecho nada bien, etc. O a veces tu esposa te dice a ti, es que eres un inútil, que no sirves para nada, y tu autoestima te empieza a bajar. Por eso, para ser una persona resiliente, primeramente tienes que arreglar tu autoestima. Y es importante que nosotros como padres le digamos a nuestros hijos lo importante que son ellos. ¿Sí? Que nosotros mismos desde nuestra casa empezamos a construir esa autoestima y que nadie le vaya a afectar esa autoestima cuando ellos crezcan. Y si tu autoestima ya está de plano bien tirada, como decía uno, tienes que llegar al punto donde ya te rías tú solo de ti mismo, ¿no? Ya hasta yo me río de lo que estoy pelón y que está gordo y todo. Dije, así ya si yo me río de mí mismo, ya nadie, lo que me digan los demás ya no me importa, ¿no? Pero ya te empiezas a hacer esa coraza sobre ti, ¿no? Pero si de plano no tienes el valor o no conoces el valor que tienes tú para alguien, déjame decirte que eres valioso para Dios. Eres valioso para Dios. No importa lo que los demás te digan o lo que los demás te hayan dicho. Ya que estamos hablando de embarcaciones y de la vida y todo eso, los vientos en contra, dice que estaba un señor y que le encantaba salir a navegar cada vez que podía. Y iba a su trabajo y cuando veía que había una chancita ahí, pues agarraba, y era un hombre muy experto en las cuestiones de navegar. Y un día le dice a su hijo de más o menos unos 10 años, le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a navegar. Y le dice a su hijo, ándale, vamos, pero déjame invito a mi amiguito. Le dice, ándale, tráetelo, vamos a navegar. Y salen a navegar los tres en un día precioso. Y empiezan a disfrutar del camino y empiezan a disfrutar el viento que los llevaba muy bonito en el velero. Cuando de pronto el viento cambia repentinamente y unas olas se empiezan a golpear fuertemente la embarcación. ¿Y qué pasa? Que la embarcación se empieza a hundir. Cuando tienen que saltar los tres, el papá únicamente alcanza a tomar una cuerda del barco. Y empiezan las olas a llevarlos por todos lados, y una de las olas alcanza a llevar al papá hacia una boya de esas flotantes que están ahí en medio del mar. Y cuando él se agarra de la boya y empieza a ver que sus dos, que el hijo y el amiguito están ahí flotando a la deriva. Pero lo que pasa es que cuando él solamente tiene una cuerda y se da cuenta que solamente puede rescatar a uno de los dos. Se queda pensando un rato el papá y él se da cuenta que su hijo conocía a Cristo, ¿sí? Y lo amaba. Y también se da cuenta que su amiguito no conocía a Cristo. Y con un terrible dolor que debió haberle partido el corazón al Señor, agarra la cuerda y le grita a su hijo, le dice, te amo, y le avienta la cuerda a su amiguito, ¿sí? Y alcanza a rescatar al amiguito, y el cuerpo de su hijo
nunca lo volvieron a encontrar. Mi hermano y amigo, déjame decirte que esto exactamente es lo mismo que Dios ha hecho por nosotros. Él ha dejado que muriera su Hijo para que tomara el lugar de nosotros. Y si alguna vez has pensado que no vales para nadie, si alguna vez en tu mente te han dicho que no sirves para nada, acuérdate que tú eres valioso para Dios y que no escatimó en dar a su Hijo para poder salvarte, porque así de valioso eres tú para Dios. Una persona resiliente tiene esa autoestima. Y con esto termino, mi hermano. Y esto va para las personas que no conocen a Cristo. Déjame decirte que vamos a pasar tiempos de adversidad. Y si tú no le has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que también vas a pasar por momentos de adversidad. Pero la diferencia es cómo vas a poder tú sobrellevar esa adversidad sin tener a Cristo en tu corazón. Tal vez lo quieras hacer con dinero, tal vez lo quieras hacer con alcohol, con drogas, de alguna manera. Pero nada de eso va a poder satisfacer las necesidades de tu corazón. Y déjame decirte en esta tarde que Jesucristo vino con el objetivo de que nosotros podamos ser salvos. Jesucristo vino para pagar por nuestros pecados, para tomar nuestro lugar. Jesucristo fue y murió en la cruz en nuestro lugar. Y si más adelante vamos a estar en un juicio enfrente de Dios, si tú tratas de quitar a Jesucristo de la ecuación, únicamente vas a estar tú enfrente de Dios y vas a tener que responder por esos pecados. Y ni tu dinero, ni tus obras, ni nada de lo que hayas hecho anteriormente te va a poder justificar delante de Dios. Y muchas veces cuando nosotros tenemos una adversidad, a veces pensamos que Dios está en nuestra contra o que Él está enojado con nosotros. Pero lo único que Dios quiere cuando tenemos una adversidad es que Él quiere darnos el don de la vida. Cristo pagó un gran precio por ti, allí en la cruz del Calvario. Y en la adversidad es donde Dios siempre nos demuestra su amor y su fidelidad. Y en Proverbios 1:24, quiero leer hasta el 30, dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. En esta tarde yo quisiera decírtelo de una manera bonita y decir: ¿sabes qué? Acepta, mi hermano, tu corazón para que todo esté bien. Pero no hay una manera bonita de decirlo. Lo único que yo te puedo decir es que Dios está lanzando esa cuerda para salvarte. Y tal vez sea la última oportunidad que tengas. A lo mejor no es la última, no sé, tal vez pueda ser la última oportunidad que tengas para poder afianzarte de esa cuerda que Dios te está mandando. Él sacrificó a su Hijo para tirarte a ti esa cuerda. No desperdicies el llamado que Dios te está haciendo en esta tarde. No lo eches por la borda, porque como te lo digo, tal vez sea la última oportunidad que tengas para poder salvar tu vida. Amén, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta noche, Padre. Te doy gracias por ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Te doy gracias por esa oportunidad que tú nos diste de poder ser salvos, Padre. Yo te pido que en esta noche tú nos ayudes a poder aprender de esas pruebas o de esas adversidades que tú nos has puesto en el camino, Señor. Ayúdanos a entender que solamente debemos de confiar en ti. Ayúdanos a entender que solamente tú y tu palabra nos puede guiar a la salida de cualquier adversidad que estamos pasando. Te damos gracias por ese sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz por nosotros y porque tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Gracias, Señor, porque tú nos castigaste en dar a tu Hijo, Señor, con ese gran dolor en tu corazón, porque para ti fue valioso, Padre.
Gracias por ese gran amor que me has demostrado. Gracias porque siempre me has tomado de la mano y porque siempre me has sacado de las adversidades que he pasado. Gracias, Señor, por estar siempre ahí y porque en esos momentos que más he tenido angustia, has demostrado siempre tu fidelidad y tu amor a mí. Gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Seguimos orando, Padre, gracias por el mensaje de esta hora, por la vida de nuestro hermano Juan Carlos, por su familia. Padre, gracias, Señor, por recordarnos que debemos de seguir adelante. Todos atravesamos por días malos. Su palabra nos enseña, Señor, de que en este mundo tendremos aflicción, pero que debemos de confiar porque usted ha vencido este mundo. Gracias por recordarnos, Señor, de que usted, así como ese padre que se preocupó por aquel que no tenía esperanza, así usted mandó a su Hijo por aquellos que vivíamos perdidos, sin rumbo. Ahora que estamos acá y que hemos entendido ese mensaje, si hay alguien acá en esta hora que no le ha entregado su vida a Cristo, este es el día. Mañana puede ser demasiado tarde. Dentro de una semana puede ser demasiado tarde. Un mes. Si usted no sabe el día o la hora de cuándo va a partir de este mundo, le tengo un mensaje. Le es necesario recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Si usted está ahí en casita, si usted tal vez pasado unos días después de este mensaje, usted no le ha entregado su vida a Cristo, ¿por qué no se pone de pie ahí donde está y repite conmigo esta oración? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, dice, serás salvo. Repita después de mí, entréguele su vida a Cristo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mi lugar. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús, porque resucitaste al tercer día. Padre, Señor, tómanos como tu Hijo, Señor. Aquellos que todavía no han tomado esta decisión, llega a sus vidas, Padre. Aquellos que han endurecido su corazón, aquellos que lo llaman todo fanatismo, religiosidad, dales una oportunidad, porque mañana puede ser demasiado tarde. Padre, guárdanos, protégenos, Señor, que tengamos una semana bajo tus alas. Síguenos guardando, Señor, de este virus. Ten misericordia, Señor, porque un día malo todos lo podemos tener, pero los que te tenemos a ti, lo tenemos todo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Tengan una bendecida semana. Bendiciones a todos.